Un nuevo espacio moral de exclusión, la locura, y un nuevo objeto, la llamada nave de los locos, aparecen en el paisaje del temprano Renacimiento. Los locos de entonces vivían una existencia errante. Las ciudades los expulsaban con gusto de sus recintos, ingresándolos en esas naves ebrias que navegaban sin un rumbo fijo. Encerrado en un navío de donde no puede escapar, el loco es entregado a un mar de mil caminos, a una gran incertidumbre externa a todo. No se sabe en qué tierra desembarcará o de qué tierra viene. Solo tiene verdad y patria en esa extensión infecunda entre tierras que no pueden pertenecerle. Librados a la incertidumbre de su suerte, cada uno es entregado a su propio destino, pues cada viaje será, potencialmente, el último. Pero una de estas naves, hoy, después de mucho tiempo, ha encontrado un puerto que la ha dejado atracar. Una tierra que promete atención y dignidad a todas esas personas que antes no tuvieron lugar. Contando con un cuidado plan y 6 claros objetivos que se ocuparán de ello. Igual por aburrimiento, no sé, pues dejé de ir con la gente que iba. Me metí en casa, salía poco, igual salía 2 veces a la semana. Y nada, y si igual se llamaba algún amigo a casa, pues yo le decía a mi madre que no estaba, o si contestaba yo, pues decía que estaba ocupado y en ese momento pues ponía alguna excusa y que no bajaba a la calle. Nada, pues la cosa fue a más y cada vez salía menos. Cogí peso, me puse bastante gordo y nada, y me daba vergüenza que la gente me viese, y mis amigos y toda la gente en general. Y nada, y poco a poco, sin darme cuenta, me vi que pasaban los meses y que no salía. Y nada, de la vergüenza pasé al miedo y nada, no quería saber nada de nadie y estaba como aislado. Solo contaba con mi madre y poco más. No sé cómo explicarlo con palabras, es una sensación muy mala. Es, es tener miedo, es pensar en salir a la calle y me da ansiedad, me da miedo y es muy jodido, es muy difícil. Como yo no sabía, no tenía ni información sobre temas de psicología, ni nunca he tenido así conocimiento de las enfermedades que existen, pues decidí llamar al Hospital de Salud Mental y mandaron a una enfermera una enfermera de salud mental. Y nada, me trataron me dieron pastillas para la depresión y para la ansiedad. A cabo de unos años, pues me diagnosticaron que tenía agorafobia.
Me llamo Gonzalo Nielfa Murcia, soy un enfermo mental, he tenido depresión mayor desde los 5 años, alucinaciones y cosas extrañas desde los 16 y me lo callé todo hasta los 24. ¿Por qué hice tal cosa? Porque sabía perfectamente que en cuanto saliera del armario, evidentemente, tema familia, tema trabajo, tema amigos, tema pareja, ¡pum!, se hundía. No me equivoqué en nada. Si me preguntáis un diagnóstico, me han dado tantos que no tengo ni idea de estas cosas raras que hago, por ejemplo, por qué serán. Así que no puedo dar un diagnóstico, los médicos tampoco. Pues todo lo que empezó desde que era pequeño, los 6 o 7 años, que tenía lo que te he dicho, hiperactividad y déficit de atención. Con lo que suspendí todos los cursos desde el principio hasta el fin, porque siempre ha sido así. Del colegio que estuve me echaron a un correccional, o como lo quieran llamar, donde estuve 6 meses y luego cuando volví entonces seguí sin medicarme. Y empecé a estar malo, luego se murió mi padre en el 91 creo que fue. Y es cuando me di cuenta de que estaba muy jodido, porque yo antes siempre salía a la calle, nunca estaba en casa, o sea, no pisaba mi casa ni por asomo. Luego empecé a notar de que no me apetecía salir, que estaba cansado, que no sabía por qué. Entraba a los sitios grandes y tenía agorafobia. Bueno, no tenía agorafobia porque no lo sabía. Simplemente me sentía mal, cada vez tenía menos ilusión por la vida. Así pasaron hasta muchos años, que llegué hasta los 20 y pico, me libré de la mili, porque allí me detectaron la agorafobia que no me detectaron más adelante. Me costaba mantener una vida ordenada. Me costaba mucho ir a trabajar, seguir mis estudios. Y lo que al principio era un esfuerzo un poco más de la cuenta, de lo que me había costado hasta ese momento, empezó a convertirse, a complicarse con lo que después supe que se llamaban ideas de referencia. Es decir, igual estaba en clase de galénica, yo estudiaba farmacia por aquella época, y explicaban la máquina excéntrica y yo me veía como una máquina excéntrica. Quiero decir, cosas que no tienen nada que ver contigo las aplicas a ti. Y es bastante angustioso. Sobre todo recuerdo el terror. Terror de mí, de lo que pudiera hacer, de lo que me pudiera pasar, de lo que me estaba pasando. Pero yo no tenía ni idea de lo que era la enfermedad mental. Un planteamiento un poco es, bueno, pues atender en un momento en que la cuestión suele no ser grave, ¿no? Y suele ser bastante reducible y no se hace crónica, o sea que con poca atención, bueno, pues yo también, si soy diabético, pues sé que tengo que tomar una pastillita y ya está, o si tengo la tensión alta y eso no me rompe, o sea, nos medicamos también. El problema es cuando el médico de salud primaria, ¿qué ocurre, no? Dice, ah, qué fácil es medicar en esto. Entonces, en vez de mandar a un especialista porque no hay o porque hay pocos, no, él coge y se quita el problema de en medio largando una pastilla, ¿no? Que es lo único que puede hacer, como es tan sencillo y como tal, y claro, pues eso no lleva a ninguna parte. Entonces hay una gran dificultad, y más que dificultad, una falta de preparación total, parece ser, ¿no?, en los médicos de atención primaria para atender esta primera detección. Hay falta de formación y falta de posibilidad o de querer derivarlo al especialista. La mayoría de la gente no sabe que la enfermedad mental es una enfermedad del sistema nervioso y por eso de hecho le quieren cambiar el nombre a la esquizofrenia para hablar de una especie de enfermedad neuronal, porque es exactamente lo que es, un problema de transmisión de información entre las neuronas. Yo recuerdo que una vez hablando con mi padre se quedó muy sorprendido cuando le dije esto. No que le tenía enfermedad mental, porque no me atrevía a decírselo, sino que la enfermedad mental venía sencillamente como un problema del sistema nervioso. Y mi padre era un funcionario de grupo B, no era ningún iletrado.
lo cual significa que la inmensa mayoría de la población se cree que la enfermedad mental viene a ser algo así como una especie de enfermedad moral, que la persona enferma mental se lo ha buscado y se lo busca y es algo que pertenece al ámbito de lo moral o algo ajeno a lo que es una persona que se comporta de forma ética. Esto hay que dejarlo muy claro que no lo es. No somos enfermos morales ni enfermos del alma, somos enfermos del sistema nervioso. En la actualidad en bienestar social, como te he dicho, hay 4 dispositivos importantes. Y te los voy a nombrar un poco del régimen más ambulatorio al régimen más residencial. El primero sería el CRIS, que es un recurso ambulatorio, un recurso para personas con enfermedad con trastorno mental grave, que desde sus viviendas, desde dispositivos más autónomos, van al centro y reciben una atención, realizan unos programas, unas actividades, en un régimen, como te he dicho, ambulatorio. La gente va, recibe y se vuelve a casa. Luego está el centro de día. El centro de día es parecido, pero es para personas con mayor deterioro. Por lo tanto, están más horas allí, reciben atención de comedor muchas veces, y es para personas, digamos, que además de realizar un trabajo como realizan en el CRIS, también tienen más horas en las que poder estar en el centro de día. Otro de los dispositivos que también hay y tiene mayor problemática es la vivienda tutelada. ¿Por qué tiene mayor problemática? Porque hay mucha demanda y hay poco dispositivo. Actualmente hay poco y el que hay no hay rotación, la gente no se mueve de ese recurso. La administración plantea que es un dispositivo, según ellos, demasiado caro como para realizar más creación de dispositivo. Entonces las personas que necesitan pasar por su estadio de su patología, pasar a un recurso más autónomo, se encuentran que no existe, es decir, no existe posibilidad real de tener un paso más a la autonomía referente a un dispositivo. Y luego en el que nos encontramos, que es un dispositivo CEM. Esto es un recurso residencial en el que la gente recibe una atención 24 horas, médico, enfermería, psicólogo, trabajador social, educador, todos los profesionales que integran nuestro equipo interdisciplinar, en el cual se trabaja desde las fases de agudas, terminan por estabilización, estables, y luego a partir de ahí, cuando ya se ha conseguido un trabajo en el cual la gente está más recuperada y es más autónoma, pues pasan a otros dispositivos que son los que antes te he comentado, que nos encontramos con el problema de que no hay, y hay muy pocos, y los que hay no hay rotación. En la carrera de Derecho nos enseñan que en España no hay un estado de bienestar, sino un estado de estar por casa. En salud mental esto se demuestra al 100%. Verdaderamente la mayoría de las familias lo único que se encuentra es que van al psiquiatra cada 3 meses, el psiquiatra en 5 minutos le renueva la medicación, el tratamiento o le hace alguna pequeña modificación, el enfermo mental vuelve a su casa y lo siguen pasando todos en su casa igual de mal. Al final eso desemboca en una crisis y vuelta al hospital, pero a la sala de agudos. Ahí se tira unas 2 semanas, vuelve a casa, se sigue pasando mal, se va al psiquiatra, sigue tomando solo la medicación y vuelta otra vez cuando surge otra crisis a la sala de agudos. ¿Qué ocurre? Que el enfermo se cronifica porque tiene una crisis, va por puertas de urgencias de los hospitales. En el mejor de los casos que tengan cama, ingresa una semana, y en el peor de los casos, que es bastante habitual,
le dan un tranquilizante y a casa otra vez. Entonces la persona no se acaba de recuperar y está en un círculo vicioso, volviendo al hospital, cronificándose, y los recursos, si estuviesen los recursos de atención diaria, pues esto no ocurriría y la persona estaría estable. ¿Qué se puede hacer? Pues es necesario un trabajo interdisciplinar para que la persona pueda apañárselas con esos síntomas que no va a poder ser curados. Aquí la ayuda de psicólogo, que es la persona que estudia las conductas, es fundamental, porque te va a ayudar a adaptar tu conducta a los síntomas que todavía no has podido curarte de la enfermedad, y te va a ayudar a tener una mayor calidad de vida. Trabajador social también es imprescindible para tener una inserción social y quizá una inserción laboral. Es necesario ese trabajo interdisciplinar de psiquiatra con la medicación, psicólogo estudiando conductas y el trabajador social ocupando el tiempo de la persona y su inserción social. Muchas veces olvidamos, ¿no?, el papel del psicólogo y del poder también de la psicología. Es decir, la depresión, ¿vale?, está demostrado que tras 6 meses de tomar un antidepresivo, lo que más poder tiene son las actividades agradables y una buena terapia psicológica también. Y hay muchos casos de psicosis, de esquizofrenias, que con reducciones de fármacos también se ven unos cambios, ¿sabes?, impresionantes. Tenemos la mitad de psiquiatras de los que se prometieron, y eso es grave, pero más grave es todavía que solo tenemos 1/3 de psicólogos y 1/3 de enfermeras, los que sería necesario, ¿no? Además hay que tener en cuenta que más del 50% de las unidades de salud mental no tienen trabajador social y que la gran mayoría tampoco tienen terapeuta ocupacional. Los trastornos mentales comunes, que son causa frecuente de sufrimiento personal y social, fundamentalmente las depresiones y la ansiedad, son afecciones que pueden ser tratadas o bien con fármacos o bien con psicoterapia, con atención psicológica. Bueno, en la Comunidad Valenciana únicamente el 1% de los pacientes requieren atención psicológica. Es muy evidente que aumentar el número de psicólogos significa reducir el número de fármacos y, por tanto, disminuir los beneficios de las grandes empresas farmacéuticas. El gasto farmacéutico, lo he dicho antes, está totalmente desbocado. El presupuesto de farmacia del año 2009 fue de 1.173 millones de euros. El gasto al final del año 2009 fue de más de 1.800 millones de euros, el doble aproximadamente. Pero es que el presupuesto del 2010 es de 1.174 millones de euros. Es decir, 1 millón de euros más que el del año anterior, cuando nos hemos gastado el doble. 79 millones de euros que se van a dedicar para todo el año a salud mental, a la atención de las personas con enfermedad mental o trastornos mentales y a crónicos, que son evidentemente menos de los 100 millones de euros que se invirtieron en un circuito de coches que se utilizará un fin de semana al año. Es decir, para todo el año, para salud mental, 79 millones de euros, para salud mental y crónicos, 100 millones para un circuito de fin de semana. En el 2008, puesto del 2009 todavía no lo sabemos, la deuda es superior a los 8.000 millones de euros en sanidad en la Comunidad Valenciana. 8.000 millones de euros. En el año 95 hasta mayo del año 2010, el número de plazas de atención especializada a personas con enfermedad mental crónica en esos ámbitos que acabo de decirles, tanto centros de día, centros de rehabilitación e inserción, etcétera, etcétera, pasó de 47, que es la herencia que nos dejó el Partido Socialista. Las personas sí, estos son datos y hechos. La política es interpretable, pero los datos y los hechos, como muy bien nos ha dicho antes el compañero, es decir, la ciencia es la ciencia y esto no nos lo podemos saltar. Hasta el momento actual, insisto, de 47 a 2.339 plazas. Quiero decir, esto pues, puede sonar, en fin, a lo que ustedes quieran, pero yo me comprometo a demostrarlo que lo que estoy diciendo es cierto, porque es verdad. No voy a entrar en lo que pueda ser, pero sí que decir que de esas 2.337 plazas, poco más o menos, ¿no?, aceptables, que dice la señora consellera, pues una parte muy importante la están sosteniendo las familias, o sea, nuestras asociaciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, de las plazas, no se sabe, porque además
materia hay muy malas estadísticas, ¿no? O sea, aquí no hay información de estadísticas, bueno, pero las pocas cosas que hay, pues que, por ejemplo, de los CRIS, de los centros de rehabilitación, ¿no? Pues de las 913 plazas, 500 las estamos llevando a asociaciones de FEAFES, ¿no? O sea, de nuestras, más otra gente, de una manera o de otra, ¿no? Otro tanto tenemos en centros de día, menos en pisos tutelados, porque en pisos tutelados hay tan pocos, ¿no? Que no hay ningún problema. Y de los CEM, los centros en el cual tengo la mala suerte de tener una hija mía, ¿no? En un CEM, bueno, pues hay, los CEM son todos privados, menos uno. Nada, básicamente me levanto, veo la tele, veo una película o juego a la consola, hago la faena de la casa y por la tarde nada, me echo la siesta y hasta las 6 o por ahí, de 3 a 6 y por la tarde nada, a rascarme el ombligo, ver la tele, jugar a la consola o ver alguna película. Mi vida es rutina. Es películas, consola, tele. Y ya está. Las sorpresas no me gustan. Prefiero tener esa rutina porque estoy más cómodo con esa rutina. Que el cambio no me gusta. Estoy acostumbrado a esa rutina y estoy a gusto y de momento pues estoy bien. Estoy bien por un lado, pero es mal por otro. Hay cosas pues, que me animan, pues la tele me anima, la consola me anima, lo que he dicho antes, pues me va de un poco de realidad y básicamente me libera un poco de la realidad, que es que estoy enfermo, hace 5 años que no salgo a la puta calle y que mi vida es una puta mierda. Y nada más, es una mierda esto. Por un lado, la costumbre y por el otro lado, pues piensas. Cuando me da por pensar, pues yo qué sé. Ese aspecto no sé. Esa es la realidad. Ya estoy tan habituado, ya la soledad ya ha arraigado en mí y ya está ahí y estoy acostumbrado a ella. O sea que puedo estar con gente o sin gente y estoy igual. Con gente aún me da vergüenza cuando viene gente, siempre me da vergüenza cuando estoy con gente. Pero bueno, sé guardármelo y aguantar el tirón. Un, dos, tres, sí. Cualquier enfermo, para cualquier persona, trabajar y tener el día ocupado y además saber que estás haciendo algo útil y tener una remuneración que no te haga ser una carga, eso es esencial.
Y eso no existe en el enfermo mental. Entre el 85 y el 90% de los enfermos mentales, según la época, en la Comunidad Valenciana están en paro. No es un paro del 20%, es un paro del 90%. Y para mucha gente esto debe seguir siendo así. Tan simple como eso, porque es un mogollón de gente que a ver qué haces con ella. Un infern apassionat, con follar amb la mort. Yo voy a muchos sitios y yo ya no pongo mis papeles, porque si los pongo ya no me cogen directamente. Y yo creo que no doy pinta de ser nada malo. Pero lees el papel y dices, que pase otro, que más de una vez también me lo han hecho. Que ven el currículum y todo eso, dice, sí, pues está muy bien, no sé cuánto. Luego ven el otro y dice, ya te llamaremos. ¿Qué es? Quédate sentado y espera, que igual te llamamos. Por eso yo no pongo esos papeles para nada, porque aparte que lo que pone no es. Una tendra violència esgarrada l'existència, un raure amb els déus. En mi caso, da exactamente igual que tenga una licenciatura en Derecho con un 8,2 sin haber suspendido ninguna asignatura ni dejarme ninguna para septiembre. Suena muy repipi, pero es así. Da exactamente igual que tenga un máster en abogacía, da exactamente igual que tenga experiencia en casi todos los ámbitos de la profesión del derecho, de la abogacía. Es exactamente indiferente, no me van a dar trabajo de lo mío nunca, me lo han dejado claro varias veces. Con enfermedad mental no me van a dar trabajo nunca de abogado, no voy a tener la oportunidad. Es más, me he tenido que dar de alta como autónomo para ser ejercente yo, pero no voy a encontrar seguro clientes ni voy a tener nunca una cartera de clientes, porque esto que estoy haciendo con la mano y que no puedo evitar hacerlo es simplemente una barrera que deja muy claro que soy un enfermo mental y que algo como la profesión de abogado es algo demasiado elevado para alguien como yo. Es así de simple. Decido utilizar lo que es las empresas de empleo especial. Se supone que reciben una subvención de las instituciones, la Generalitat, en este caso valenciana, por tal de favorecer la integración del trabajador discapacitado, sea cojo, sea una discapacidad física o psíquica o mental. Ahí descubro, para mi decepción y para mi rabia, que de integración nada, explotación pura y dura. Si integración es estar 12 horas bajo de un garaje subterráneo sin hablar con nadie, ni cobertura, ni coger una radio, sin ver la luz del sol, tragando humo, por apenas 500 euros, pues no sé. Claro, igual estoy loco. Cualquier colectivo minoritario que no se adecua a un sistema de producción o a un sistema financiero que nos pide horas y horas y horas de rentabilidad, de trabajo, descuidando otras facetas como puede ser la espiritual o la de reflexionar sobre nosotros mismos o la educación lenta, por ejemplo, para aprender, para tener sentido crítico, para ser ciudadanos más libres. Porque puede que una persona no pueda aguantar 12 horas de trabajo a saco, hablando mal y pronto, pero es posible que esta persona pueda hacer un trabajo perfectamente bien hecho, con 6 horas de trabajo, o puede hacer una canción que pueda ayudar a mucha otra gente en no sentirse solos,
o puede criar a un hijo, o puede enseñar valores en una escuela, o puede hacer muchas otras cosas. Quiero decir que cuando se está diciendo que estas personas no sirven para el mercado conforme está montado hoy en día, no solo se está eliminando una faceta de ellos, se está eliminando muchas otras facetas que podrían ser útiles para la sociedad. Desde el punto de vista de las familias, yo creo que hay que partir también de que el enfermo mental enferma mentalmente a las familias, o sea, hay una especie de contagio, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, porque es una situación muy regular de una persona generalmente inteligente que se busca las maneras de autojustificarse cuando toca y de poner en cuestión un poco todo lo que tiene a su alrededor. Y las familias enfermamos, ¿no? ¿Qué asistencia tenemos las familias en ese terreno? Baja y muy poca. Lo que habría que hacer son, evidentemente, planes de formación para las familias, ¿no? Y cierto tipo de suavizaciones, porque claro, las familias tenemos un montón de otras cosas que hacer. Y el problema mínimo, ¿no?, de atender a un enfermo, ¿no?, pues es un problema que coge muchos recursos y muchas horas. Se supone que la ley de dependencia célebre, ¿no?, tendría que subvenir a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, la familia es un cuidador sistemático de un enfermo mental. Como nuestros enfermos están muy mal clasificados por ese tipo de leyes de dependencia, ¿no?, pues generalmente ese cuidador, nadie se preocupa por las administraciones públicas en que lo tenga el enfermo mental. Igual que una persona pues muy mayor que tiene que levantarse, acostarse, hay que lavarla y tal, si tiene eso previsto, ¿no? En enfermos mentales, oye, si te sabes lavar, si sabes comer, si sabes no sé cuántos, pues no está previsto otro tipo de cuidados que aquí se necesitarían, ¿no? Hacemos lo posible porque eso se mejore en la ley, pero no está claro todavía, y mientras tanto aguantamos las familias con las asociaciones, no hay otra manera. La Administración está dando subvenciones a las asociaciones para ofrecer recursos, pero en realidad esto son miserias, porque la Administración es la que tiene que poner desde el punto de vista sanitario una atención adecuada e integral al enfermo. No puede ser que una asociación pequeña aislada esté dando un recurso que es importante para los enfermos a los que se lo da, pero acaba siendo, no es la solución del problema. La solución del problema es que la Administración ponga los recursos adecuados, no que estén las asociaciones mendigando el dinero para poder sobrevivir como pueden. Soy Elisa, soy madre de un chico diagnosticado de esquizofrenia. Mi hijo aparentemente era normal hasta los 27 años. Cuando yo le pregunté que cuánto tiempo creía él que se encontraba enfermo, decía que desde los 20. El brote psicótico lo tuvo a los 27, no fue nada aparatoso, sencillamente tenía que irse a Estados Unidos porque Bill Clinton le había concedido un trabajo muy importante, ya que mi hijo estudiaba Derecho y habían hecho un trabajo muy bueno y que lo habían llamado. Y solamente que tenía que coger un dinero que le habían puesto en el banco y marcharse. Entonces yo me quedé pues muy sorprendida porque, claro, estaba ante la duda ya, porque no creas que así de repente te dicen eso y lo dudas. Entonces cuando, en fin, vi que mi hijo estaba diciendo cosas que no venían a cuento, pues no sabíamos qué hacer. Fuimos al médico psiquiatra de mi marido y nos dijo que nada, que le diésemos una inyección. El chico no consintió, un par de inyecciones, que es lo normal. Entonces ya pues pensamos llevarlo a la fe. Después ya dice, bueno, y cogen hora para el médico de cabecera, el médico del psiquiatra, de la que le pertenece a su zona. Y entonces fuimos y me dijo eso. Su hijo tiene esquizofrenia, es una enfermedad muy grave y bueno, y coja hora para dentro de 2 meses o para cuando le den y venga a la visita. Entonces, bueno, así empezamos a hacerlo. La convivencia con mi hermano, pues ahí me siento un poco mal, porque cuando él tuvo ya la crisis y los primeros síntomas, yo lo veía como que me había abandonado,
como si mi madre ya estaba enferma y ahora él también. Y yo lo culpabilizaba, me sabe mal decirlo, pero era así, lo culpabilizaba un poco. Lo veía como, y ahora me abandonas tú también y te vas al lado oscuro, ¿no? Por llamarlo de una manera. Y me quedo yo con mi padre también, pero nos quedamos solos, ya somos 2 frente a 2. Y ahí no sé, no quiero decir la palabra odiar porque es muy fuerte, pero sí que lo culpabilizo un poco, como si me abandonara. Pero un día dejó la medicación y ahí tuvo una recaída a los 9 años. Y claro, ahí ya tuvimos que empezar a cambiar, a no saber qué hacer realmente. Y así hemos llevado pues 3 años bastante difíciles, porque en fin, yo muy bien no sabía por qué mi hijo se había dejado la medicación. No me explicaba nada, estaba un poco más raro de lo normal, un poco más mal genio, para no decir palabras. Entonces, pues hubo siempre digo, un desencuentro y mi hijo ingresó 20 días. A mí me dijeron que eso me duele mucho, que si yo no quería a mi hijo en casa, me dijo la psiquiatra, que en aquel momento atendía a mi hijo en la fe, que si yo no quería a mi hijo en casa, que lo dejara en la calle. Eso es la opción que te dan. Y quiero dejarlo bien claro. Yo podía haberle puesto una denuncia a mi hijo, yo no le puse una denuncia, pero sí que fui, porque claro, a mí me citaron en el juzgado, y yo sí que denuncié que cómo pueden decir que a un enfermo se le deje en la calle, sin medicación, sin comida y sin techo. ¿Cómo es posible que por no haber recursos le digan a una madre que está dolida eso? Porque para nosotros vivir esto es muy duro. Yo ahora mismo no tendría palabras para describirte el impacto emocional que ha supuesto en mi vida la enfermedad de mi madre y de mi hermano. Y si alguien me hubiera ofrecido algún tipo de ayuda o explicación de qué consiste su enfermedad, qué le pasa a mi madre, qué le pasa a mi hermano, cuando al principio pues lo hubiera agradecido mucho, me hubiera ahorrado muchos disgustos. Actualmente, gracias a SIEM, estoy yendo a un psicoeducativo que es maravilloso, donde hay un psicólogo, una trabajadora social, una psiquiatra, incluso un abogado, que nos explican en qué consiste el curso está dirigido a familiares, nos explican en qué consiste la enfermedad, qué recursos hay para nuestros familiares. Al curso vamos personas que tenemos familiares afectados y nos apoyamos unos a otros, que yo siempre he pensado que estaba sola y era la única desgraciada en este mundo que tenía que vivir esta situación. De hecho, yo ni lo hablaba de lo mal que me sentía ni lo que me pasaba a mi madre. Y encontrarlos a ellos ha sido, pero de la mejor experiencia de mi vida. Así en museo y toda la gente involucrada me están dando, no sé, la luz o la fe o no sé cómo lo quieras llamar. Y estoy muy agradecida y muy contenta de haberlos encontrado. Y esto la sanidad pública no me lo ha dado. ASIEM es una asociación que he encontrado por la guía telefónica y museo sí que es público, pero lo he encontrado porque lo he pedido yo, porque me han informado de museo ASIEM. Entonces, la sanidad pública por mí, nada. Yo llego, parece que estén dormidos, todo el mundo está conforme, todo el mundo está tranquilo, bueno, ya vendrán las cosas después. Yo ahora pienso, una pareja que se casa ahora y que dentro de 25 años va a tener un hijo enfermo, eso es seguro, o 20. Y esa persona está trabajando, cuando su hijo caiga enfermo tendrá que dejar de trabajar porque no habrá un centro donde atiendan a ese hijo. Eso no les ha llegado, pero les va a llegar y parece que nadie se entere. Pues bueno, entonces buscarán la solución. Hasta ahora, las amas de casa de antes son las que hemos aguantado el palo de la gaita, ¿no? Hemos aguantado a nuestro enfermo, aunque llega un momento que ya no podemos. Yo me asusto pensando que yo me rompo una pierna y corría y el autobús se me iba, digo que se vaya porque se me rompe una pierna a un empastre. O sea que yo me tengo que cuidar un montón.
y eso no puede ser. La administración pues juega a dar la subvención y ahogar a las asociaciones para que no se quejen, para que no protesten, y cuando el recurso lo acaba dando la asociación, pero lo tiene que dar la administración. O sea, es que es un absurdo. Desde mi punto de vista, las asociaciones tendrían que decir radicalmente no a dar recursos, porque es estar comprado, entre comillas, por la administración. Sí que es verdad que en teoría la legislación te dice que tenemos que estar coordinados, pero luego al final es la voluntariedad de la gente. De hecho, en cuanto al plan de salud mental de la Comunidad Valenciana, dice que la Consellería de Sanidad, porque digamos que la enfermedad mental está entre dos consellerías. Cuando están las personas en fase aguda, dependemos de sanidad, y cuando están en una fase más cronificada o más que necesitan más a nivel de atención, necesitan una rehabilitación, pues depende de bienestar social, el tema de los recursos. Entonces, claro, al estar la misma persona dividida entre dos consellerías, no hay ningún problema si las dos consellerías hablan. Pero el problema que estamos viendo en la realidad es que no hay esa conexión. En papel está escrito, está legislado, pero te dice que los departamentos deben estar coordinados, pero eso en la práctica no se está viendo. Yo conozco mucha gente, muchos familiares que llaman y nos dicen: oye, mira, es que te he encontrado por internet porque yo le pregunté al psiquiatra si existían recursos residenciales y me ha dicho que no existe nada. Y son psiquiatras de la comunidad de aquí de Valencia, de hospitales, y no conocen los recursos. Imagínate si estamos despegados en ese sentido. Se está trabajando por la rehabilitación y por la inserción de las personas, la recuperación de personas con enfermedad mental, pero nos encontramos con el problema de que existe una desconexión con lo que existe actualmente en sanidad. No existen vínculos que nos puedan ayudar a que esa red que debe de conformarse sea real. Actualmente pues van por diferentes consellerías, los profesionales y los responsables de cada servicio y de cada dirección general van por su sitio, y bueno, nos encontramos nosotros, los profesionales que tenemos que ejercer el trabajo en salud mental, pues que no existe ese conglomerado de redes y dispositivos para hacer un trabajo efectivo. Hasta ahora yo he insistido mucho en que hay falta de recursos, y es verdad, ¿no? Pero uno de nuestros problemas esenciales ahora mismo es lo mal empleados que están los recursos y sobre todo la falta de coordinación que hay entre ellos. A una persona, digamos, se le haya detectado precozmente o no su enfermedad mental, pero en cuanto alguien sabe que la tiene, ya desde el primer paso ya hay una discontinuidad total respecto al recurso siguiente. Bueno, primero, esto está repartido entre varios gobiernos, entre varios ministerios, entre varias consellerías, y además de que está repartido, dentro de las propias consellerías, las diferentes direcciones generales no se hablan unas con otras. O sea que el problema está en que la propia administración, los recursos que tiene, los tiene dispersos y sin un planteamiento claro de conexión entre ellos, cuando la persona es única y la persona es, digamos, en la que tendrían que irse concentrando e irlos utilizando según fuera evolucionando su situación, unos recursos u otros. Y es el usuario y con quién te acompaña, un poco más que eso, no es, bueno, ustedes son un equipo, un dispositivo, pues cuéntenme, ¿y cómo funciona? Que tienen también médicos, psiquiatras, y tienen enfermeras, y tienen tal. No, es un poco como, habéis llegado a sanidad, llega el usuario a sanidad, entonces tratan con él y tal, y nos informan. Nosotros tendríamos la capacidad, incluso lo tenemos, de trasladar toda la información, los PIRES, trabajar todo el trabajo que se está haciendo y tal, pero como que cruzar datos hoy por hoy nos viene grandes, ¿sabes? Parece de la sensación que le viene grande a todo el mundo cruzar datos. Si llegas a mi dispositivo, yo trabajo y tengo mi información, tú tienes la tuya, pero cuando dices, oye, vamos a cruzar datos, es como que no tenemos tiempo o el sistema no está hecho para eso. Nos encontramos pues porque quienes realmente queremos hacer las cosas bien, pues nos cuesta. Nos desmotivamos muy a menudo, pero bueno, poco a poco vamos encontrándonos gente que sí que quiere trabajar, pero hay, sobre todo en el ámbito público, yo tengo que reconocer que hay mucha gente que le pone ganas, pero se queda en eso. Es decir, si no es por las personas que le ponen ganas, el sistema no le pone ganas. Y muchas veces desde el sistema público se hacen cosas buenas también porque hay gente que tiene ganas de hacer las cosas bien. No porque el sistema público esté
por la labor de hacer las cosas bien. Y eso es una cosa que también nos encontramos. Ahí hay un gran problema de comunicación, no se comunica. Yo creo que lo ideal sería un punto intermedio, un departamento de comunicación que se vea a la persona, que se hablara del caso de la persona, que tanto su psiquiatra de sanidad supiera, ¿no?, cómo van sus ayudas, cómo va la parte de servicios sociales en esa persona. Yo creo que falta ese canal, un punto intermedio donde a esa persona la puedan atender, ¿sabes? La puedan atender. Yo creo que ya no se trata de Consellería de Sanidad, Consellería de Servicios Sociales, se trata de cómo va esta persona en cuanto a su salud mental, ¿sabes? El punto intermedio hay que encontrarlo y el canal hay que encontrarlo. ¿Por qué en la Comunidad Valenciana gran parte de los recursos destinados a salud mental dependen de la Consellería de Bienestar Social? Es una pregunta interesante y con respuesta muy simple. Los recursos que en realidad son sanitarios, porque son del tratamiento de la salud mental, como por ejemplo estar en un piso tutelado, eso depende de la Consellería de Bienestar Social por la sencilla razón de que si dependieran de sanidad serían obligatorios, porque la sanidad en España es obligatoria y gratuita, universal y gratuita, mientras que si está en bienestar social depende sencillamente de los presupuestos de cada año, de las necesidades presupuestarias de cada año. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que no es precisamente una gobernada por un grupo muy marxista, que digamos, de Estado, de ocupación del Estado, de todo el aspecto de las personas, pues miren, se han dado cuenta de que en salud mental, cuestiones como el trabajo protegido o los pisos tutelados, pues evidentemente son partes de la salud de la persona y están en la Consellería de Sanidad. Sin embargo, aquí en la Comunidad Valenciana no es así. Aquí en la Comunidad Valenciana se ha separado y no solamente se lleva el tema de las pensiones, que es lo lógico, por la Consellería de Bienestar Social, sino que por la Consellería de Bienestar Social han entrado otras muchas cuestiones. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada año se puede disponer de qué es lo que va a disponer el enfermo mental en lo que no sea estrictamente, por ejemplo, medicación. Todo tipo de cuestiones quedan así al margen de una exigencia de la ciudadanía, de la Comunidad Valenciana, que puedan realizar al poder público, porque como no es obligatorio por no ser cuestión sanitaria, ¿a quién reclamas? Cada año depende de la voluntad de las personas que han sido elegidas democráticamente.
de uno de los atentados más sangrientos perpetrados en Bagdad en meses. Se produce solo a 2 semanas después de que 50.000 soldados de Estados Unidos que permanecen allí se retiren del país. En Pakistán la situación empeora día a día. La ayuda no llega a una población que cada vez es más crema de cromas. Nunca había llegado. Joaquín Phoenix. Mejor no te puedo explicar que yo que sé que no puedo venir. Todo el día preocupado, pero en muy buena compañía, de su novia y de su tío Curro Vázquez. Cayetano Rivera llegaba ayer a primera hora de la tarde al centro para ser intervenido de la fractura en la clavícula derecha que le provocó esta acogida el sábado en la plaza de toros de la localidad jienense de Gaeta. Y la nave fue de nuevo expulsada al mar del que llegó, donde continuará buscando, donde alargará su infinito desencanto. Las fortalezas de antaño, preocupadas por la exclusión y reclusión del enfermo mental, del loco, se han convertido hoy en el castillo de nuestra conciencia. Se dice que la ciudad de la que parten tenía una hermosa luna, pero algunos de esos obligados navegantes prometen haber visto más de una durante su estancia. Tal vez 2 o más lunas eran las que se encontraban en el cielo de ese lugar, aunque eso solo formará parte de su imaginación, su nostalgia o su locura. Ahora, su destino está de nuevo en el mar. Un, dos, tres, sí. Ampla solitud, com un desert, una ànsia fosca, com els budells de la nit, una nebulosa esmolada, els límits de l'univers. Un infern apassionat, com follar amb la mort, un espai infinit, com l'aturada del temps, una inconsciència, un fràgil diamant. Un no res per totalitat, concert de desconcert, una tendra violència esgarrada a l'existència, un raure amb els déus, un raure amb els déus. Raure amb els déus, raure amb els déus.